Buenos días, señor. Ella es María Aquí todavía no tenemos una mina. Aquí lo que hay es un yacimiento. Y un yacimiento que está bajo tierra en este momento. En este momento tenemos ciencia cierta, puede decir, aquí tenemos un depósito con una cantidad de oro limitada y sabemos a dónde está y en qué forma está. Entonces el proceso es muy tecnificado, paso a paso, se ha revisado, lo conocemos. Es una tecnología moderna, tecnología del siglo XXI en este caso. Esto a ustedes les puede dar una idea de que estamos en presencia entonces de la construcción de una industria donde se va a utilizar tecnología de punta y que Cruzitas pues ha tomado la decisión de utilizar justamente esa tecnología para garantizar que la operación de la futura mina sea una operación desde el punto de vista ambiental, social y económica absolutamente sostenible. Absolutamente todo lo que significa el proyecto Cruzitas es público. Todo lo que hemos hecho es porque lo hemos consensuado con las comunidades. Durante 6 años en que este estudio de impacto ambiental estuvo presentado en la CETENA, no fue acreditada o acreditado en el expediente del proyecto Cruzitas ninguna objeción de tipo científico o tecnológico por ninguno de los grupos que se presentan con dudas en relación con este modelo de desarrollo industrial. Estas imágenes muestran cómo se talaron algunos árboles que estaban a la orilla de un riachuelo y, por ejemplo, este otro que se trata de un almendro amarillo que pudo tardar varias décadas para... Damos la más cordial bienvenida a las distintas representaciones de las comunidades aledañas al proyecto minero, vecinos de Cruzitas, de Chamorro, de Copevega, de Moravia. A las 10:20 de esta mañana, la Sala Cuarta le dio trámite al recurso de amparo contra la empresa canadiense Infinito S.A. de la Universidad de La Paz, Instituto Tecnológico, la Universidad Nacional, la Cámara de Turismo. Los canadienses sacarán en oro aproximadamente 440.000 millones de colones en 10 años. De ese dinero, Costa Rica recibirá solamente 5.000 millones por año. Bueno, y la población está dividida. Arriba. Aquí se ve. Yo soy Juan Carlos. Además de que nos interesa lógicamente por lo que está pasando aquí y lo que se quiere hacer en San Carlos de lo de Cruzitas, de la mina. Sí. Esos taludes es puro material que ellos iban depositando. A eso le rociaban cianuro con aspersión. Eso está con unos plásticos por debajo. En octubre, que llovió mucho, se deslizó todo esto aquí y se vino las geomembranas, que son para impedir el paso del lixiviado de metales pesados y toda esa mezcla química. Se cayó. A los acuíferos, se rompió y quedó así guindando en todo eso. Cuando ahí. el rumbe se rompió. Con las consecuencias de que la pila de alta concentración de cianuro fue sepultada por esa avalancha. La planta de absorción, distorsión que estaba ahí, donde extraían el oro y la plata, era un edificio como de unos 80 metros por 40 de ancho tal vez, se volcó así. Construyen sobre las áreas de protección. Aquí hay 2 captaciones del acueducto municipal, la Montezuma 1 y la Montezuma 2 más arriba. El río Ciruelas es aledaño al proyecto, en partes está a menos de 100 metros,
Ustedes pueden ver ahí el área de protección del río Ciruelas totalmente destruida por los deslizamientos. Esa es zona protectora del río y ha sido removida por la presión que ejercen más de 100 millones de toneladas de material que colocó la empresa minera arriba, encima de las fallas geológicas, y que ha provocado que ahora todo eso se esté meneando. Aquí en Miramar se instala este proyecto sobre un enjambre de fallas geológicas, sobre más de 21 nacientes de agua, a 14,5 kilómetros del estero de Punta Arenas. Y aún con esos antecedentes, estos señores de la CETENA, de la Dirección de Geología y Minas, del Ministerio de Salud y todas las demás instituciones aprueban estos proyectos y permiten que funcionen, y aquí está la respuesta. Y dejan de la noche a la mañana más de 350 empleados a los cuales les ofrecieron estabilidad económica para 10 años, 10 o 12 años, apenas trabaja 1 año y 6 meses el proyecto porque se cayó. Usan maniobras de comprar a todo mundo, de regalar las bolas de fútbol, uniformes, regalías por acá, por allá, y regalías personales. Aquí hubieron cualquier cantidad de regalías y nombramientos y todo eso. 4 años nos prometieron que nos iban a dar un laboratorio. En la escuela habían prometido una biblioteca, y si va a la escuela hay computadoras, sí, computadoras, y no lo cumplieron. Tenían altas profesionales. El día que a mí me recibieron en la mina, me recibieron con un séquito ahí como de 20 profesionales y me decían: usted no sabe nada, usted es agrónomo, este es hidrólogo, este es el otro, este es de geólogo, 4 o 5 geólogos, ingenieros forestales. Pero ellos decían: ustedes no saben nada, nosotros tenemos aquí los máximos y bellezas. El mismo que habla ahí por la televisión en Cruzitas, Arnoldo Rudín, ese fue el geólogo de aquí que nos despedazó todo eso, y ya están Cruzitas, ahí habló por la televisión, ahí lo vi, diciendo que se iban a hacer bellezas. ¿Y las bellezas de Miramar dónde están? Y todavía se va a repetir eso en Cruzitas, por Dios, ¿verdad? La única diferencia entre una mina a cielo abierto y un tajo, yo diría que no hay ninguna. Don Arnoldo Rudín fue gerente de operaciones en este proyecto y actualmente es el gerente de Industrias Infinitos. Entonces el proceso es muy tecnificado. Don Arnoldo Rudín propaló a los 4 vientos aquí tecnología de punta. Paso a paso se ha revisado, lo conocemos. Proyectos de oro con minería responsable. Tecnología del siglo XXI en este caso. A mí me gustaría que don Arnoldo Rudín viniera a ver aquí, en estos momentos, con los vecinos de Las Cruzitas, con los vecinos de San Carlos, para que vean lo que es una mina de oro a cielo abierto, la monstruosidad que significa para el ambiente y para las aguas principalmente. Este proyecto puede ser bien controlado, con tecnología de punta, y hay especialistas que puedan manejarlo. Ha sido un rotundo fracaso. Yo les pido a las comunidades que estén muy alertas. Ninguna ayuda económica, que a resumidas cuentas son bicocas y pinches donaciones que hacen a las comunidades, no compensan jamás los daños que ocasiona un proyecto de estos, no compensan los daños con el beneficio económico que dejan a las comunidades. Hay que ir ahí para ver los proyectos y la responsabilidad que aunque está jalando esta empresa el proyecto de Cruzitas, porque el proyecto nos interesa a la gente de la zona. Y es que es muy bonito ponerse nada más y decir, pero no ayudar. Aquí viene gente y que nunca volvieron los ojos a esos lugares. Nunca les ayudaron realmente a meter proyectos como hoy sí los están metiendo las minas. Porque entre cielo y tierra no hay nada oculto. Cruzitas, la verdad a cielo abierto.
Mi gato se está quejando que no puede vacilar. Si donde quiera que se mete, su gata lo va a buscar. De noche brinca la verja que está detrás de mi casa. Si este es el camino que ha habido toda la vida, Cruzitas. Este es el camino público, Cruzitas. Ahora sí, como un año, poco más de un año, ellos abrieron este otro camino que le da vuelta redonda aquí al proyecto minero. Este camino aquí tiene, bueno, aproximadamente 2 kilómetros y medio de aquí a Cruzitas. Este otro tiene como aproximadamente unos 16 kilómetros, más largo. Bueno, por aquí tenía que caminar 2 kilómetros y medio, ahora por aquí tiene que caminar 16 kilómetros. Cuando mi gatito sepa, y es tan simple la Esos rotos los ponen cuando hay peones trabajando ahí en el camino. Pero ahí se ve que hay participación o ahí dice algo sobre la Universidad de San Carlos. Este cerro es una parte, bueno, aquí donde comienza lo que ellos pretenden apiar. Todo eso lo pretenden apiar ellos. Todo esto que hemos caminado aquí a vuelta redonda, lo que ustedes ven en montaña, ustedes pueden ver que eso no es charralón, son montaña virgen eso. Vean los árboles, vean los árboles que ven ahí. Árboles de 15, 20 centímetros adelante. Ahí hay árboles hasta de 50 y 60 centímetros de largo. y me la comió el ratón. Arriero que camina, ¿Usted puede ver esa agua? Ahí se fueron a propósito por la pura agua. ¿No es? Aquí apiaron sobre el agua más de 500 metros por la pura agua para abajo. Y vea para arriba. Todo eso ahí va el agua. Ahí en ese agua hay un naciente, ahí pasan como 10 pulgadas de agua, tal vez de 10 o 12 pulgadas de agua. Que va aterrado y ahí. A este lado hay otro naciente, también que va aterrado. En el pueblo nos reuníamos y de una u otra manera, yo me acuerdo en aquellos tiempos que la municipalidad nos prestaba a niveladora y entre todos pagábamos el diésel. En una ocasión me acuerdo que nos tocaba a 500 o 1000 pesos cada uno para pagar el diésel desde Copevega hasta aquí. Y uno pobremente como estaba, pero los podía dar y con mucho gusto los daba. Pero llegó la compañía minera y nos dividió y aquí no servimos para nada. Hace 40 años para acá viene un desarrollo progresivo, paulatino y de acuerdo a las condiciones y situaciones económicas del Estado, del gobierno, de nuestro gobierno local, que sí ha vuelto los ojos hacia la zona,
hacia este sector fronterizo y podemos hablar de un montón de situaciones que se han venido mejorando. En este momento tenemos luz eléctrica en muchos pueblos que jamás se soñó con eso. Tenemos caminos lastrados, tenemos escuelas, tenemos una infraestructura social para dar la atención médica, tenemos en salud. Es decir, estamos hacia adelante, entonces no podemos decir que a través de una compañía de explotación minera vamos a solucionar todos los problemas que están en vías de solución a través del Estado. Aquí progresamos todos unidos, se hicieron salones comunales, llegó luz, teléfonos públicos, o sea, lentamente, pero todos progresábamos, todos éramos unidos. Esta empresa vino a engañar, a mentir, a decir cosas que no son, a destruir la naturaleza. Lo primero que han hecho es dividir las comunidades. La carretera, el arreo, el fluido eléctrico, salones comunales, escuelas, templos católicos, plazas de fútbol, todo eso se basaba en base a dos elementos, que era voluntad política y participación comunal, ¿verdad? Y entonces esta empresa ha venido a quebrar ese modelo de desarrollo. Se hablaba de que iban a colaborar con el salón comunal de aquí, y ese salón comunal que hay, cuando el pueblo era unido, los horcones pidiendo los palos lo hicimos entre el pueblo, y ahora nadie pega ni siquiera una tabla que se despega porque la mina lo ofrecieron dar. En cuanto a los ofrecimientos que ellos han hecho, realmente uno ve que eso es una falsedad, como bueno, muchos de los que somos conscientes, ahora que hemos vivido a lo largo de 14 años estas promesas y nada de realidades. Nos hicieron sacar este plano del salón ahí y un montón de cosas que lo iban a ayudar a hacer el salón y fue totalmente al revés todo. Camino, cañería y agua y todo, y un montón de cosas, ¿va? Y nosotros no hemos visto nada en ayuda, nos han dado la cosa al revés. Otra gran mentira, dicen que es gracias a la mina la gente puede tener mejor calidad de vida. Eso no es cierto. Ustedes pueden ver este aserradero hoy parado, porque hubo que coger la gente del aserradero para ir al campo, porque no se consigue gente. Aquí se pagan salarios de ley, aquí se pagan seguro de riesgo, seguro social, aguinaldos, vacaciones, etcétera, y no consiguieron gente, o sea, no hay gente. No es como la empresa minera esta, dice que la única fuente de trabajo van a ser ellos, eso es la mentira más grande. Usted en empresitas como esta se encuentra 14, 15 en la zona, Recope Vega, Moravia, San Joaquín. Ya, y nosotros aquí los dedicamos con el ganado, la agricultura y todo. No necesitamos de ese proyecto para sobrevivir. Y aquí nosotros arroz, maíz, frijoles, bueno, de todo cultivamos aquí, no se ocupa eso. Porque aquí usted puede ver el arroz como está bueno. Ve este corte de malanga, qué bueno que está. Ve aquí el ayote se pega bastante bueno. En estas matas de ayote aquí yo arranqué un ayote que pesó 24 kilos y medio. Entonces quiere decir que aquí el que se muere de hambre porque no siempre hay que comer, pero aquí todo se da. Mucha gente deja las fincas abandonadas por irse a ganar la plata a la empresa. Algunos que te ordeñan vacas, sueltan las vacas porque no tienen quien les ayude, los papás sueltan las vacas y aquí todos tienen un medio de vivir, nada más que se van a la empresa creyendo que, como dicen, que van a amarrar perro con chorizo, y no, eso es al revés. Un día esto me decía a mí un peón de las minas, que afuera dicen que hay trabajos en empresas mineras, todo el mundo se viene para acá pensando que la empresa es un confite. Cuando llega aquí les sabe a sal, dan vueltas y se van. Esta es la comunidad de Cruzitas y estamos exactamente a 800 metros del campamento. Esa quebrada que está ahí, esa es la quebrada de las Cruzitas. Viene junto con la quebrada que sale del descubrimiento que llaman el proyecto minero. Si esa gente barre en ese cerro, esa quebrada se seca. ¿Qué hacemos nosotros con estas finquitas aquí sin agua? Sería un desierto. Entonces yo siento que el gobierno debería ser un poquito más reflexivo y no decretar una situación de esta como de un interés nacional, cuando realmente el único interés es de unos cuantos que se van a echar la plata, ¿verdad?, los dólares a la bolsa. Realmente nuestras comunidades van a seguir siendo más pobres, las comunidades divididas,
y la tristeza que va a quedar la gente engañada de tantas ilusiones y de tantas fantasías que han hecho creer a muchos jóvenes y a muchas personas. Eso ya pasó por el Setena, ha ido a la Sala Cuarta muchas veces, se hicieron todos los estudios ambientales y está todo a derecho. Va a generar mucho empleo allá en la zona de San Carlos. Y es una fuente de divisas importante para el país. Cuando uno ve los datos de la publicidad de ellos mismos, yo me sentí como si yo fuera un diputado de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, porque cuando a uno le hablan del 2% de las ventas para el país, eso a uno le suena a colonialismo. Esa es una riqueza del país que vamos a perder por siempre. En cuanto a los comentarios del diputado que indica que más que un tema jurídico es un tema de conveniencia nacional, sí, por eso es que se declaró la conveniencia nacional, tiene enormes beneficios, todos estos beneficios han sido, y los costos también, minuciosamente evaluados y están en expedientes así de grandes que están en la Setena. Dice usted que se está saqueando las riquezas naturales. No se están saqueando las riquezas naturales, se está aplicando la ley. ¿Qué nos queda a nosotros entre 10 años, señor ministro? Esa es la primera pregunta que yo le quiero que usted me conteste. No es cierto que la minería metálica vaya en contra del ambiente. Y que no me diga que es que vamos a revertir esto del bosque, porque esto no es como agarrar ahí con una vagoneta y volver a echar los árboles ahí y ya. Se exigió la tecnología más moderna existente hoy en día en el mundo. ¿Estaría usted, señor ministro, dispuesto por el bien y por la paz de Costa Rica a derogar este decreto? Me pregunta que si tiene Minade la capacidad de supervisión. Por supuesto que la tiene y se están reforzando. ¿El gobierno va o no va a continuar con esto? Dentro de la política del gobierno de la República, la minería no está vedada, por eso fue que se levantó la moratoria. Consecuentemente, no hay ninguna razón por la cual oponerse. El hecho de que actualmente el proyecto Cruzitas haya iniciado labores de construcción y se haya levantado la moratoria a la minería metálica, lo que está haciendo es provocando de nuevo el surgimiento de ese interés por hacer labores de exploración. Podríamos decir que definitivamente el proyecto Cruzitas es como la punta del iceberg de un proceso que se va a venir de inicio de labores de exploración minera. Yo diría que no solo en la zona de San Carlos, sino que donde haya potencial minero, de exploración minera en Costa Rica. De ahí el tema de que nos cuestionemos realmente qué es lo que quiere el país. Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo
y está todo a derecho. Mentira la mentira, mentira la verdad, mentira lo que cuece bajo la oscuridad. Bueno, y ustedes saben que estamos en presencia de un momento histórico en el precio del oro a nivel internacional. Mentira el amor, mentira el sabor. Cosas que vemos en estos momentos porque uno de los ambientalistas, obviamente en contra de este proyecto, ha simulado sobre el daño que se le produce a la tala de árboles. Mentira la tristeza cuando empieza. Consecuentemente, no hay ninguna razón por la cual oponerse. Mentira no se... Todo lo que hemos hecho es porque lo hemos consensuado con las comunidades. Tenemos 15 años, cumplimos en enero de estar dando esta lucha. Nunca se va. Mentira la mentira, mentira la verdad. Esta lucha para que nuestros niños y jóvenes tengan un futuro mejor.